Antes de iniciar mi entrevista con el invitado el día de hoy, tengo 3 preguntas para todos ustedes. ¿Han visitado por lo menos una vez en la vida alguna persona que esté en un centro penitenciario? ¿Le han enviado ropa, comida, música, libros, no sé, a personas que estén privadas de la libertad? ¿Oran por las personas que están en las cárceles? Porque además de la libertad, podrían perder incluso el alma. Estamos advertidos, todas estas preguntas seguramente nos las van a hacer allá arriba. Y bueno, de esto de las cárceles vamos a hablar el día de hoy con mi invitado Darío Estrada, a quien le doy la bienvenida y las gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Gracias, Miriam, a ustedes por este espacio y la verdad es muy grato poder estar acá. Bueno, de Belalcázar Caldas. Correcto, Miriam. Cuéntenos algo de su familia, a ver qué recuerda de su niñez, de su infancia y demás. Mi niñez y mi infancia fue algo muy bonita, muy sana. Somos cinco hijos, soy el cuarto de ellos. Ya mi padre y mi madre ya fallecieron. Fuimos nacidos y criados en una finca de allá de ese municipio. La verdad, la niñez, la adolescencia fue algo muy bonito porque fue algo todo muy sano, apartado de la maldad, de drogas, de muchos estilos de vida que uno se puede enfrentar al mundo cotidiano, decir una ciudad, un pueblo. Entonces fue algo muy bonito, Miriam. Y como muchos niños, usted deseaba ser policía, por ahí de pequeño, ¿no? Sí, fue un sueño hecho realidad. Siempre de mi niñez tuve, o sea, esa percepción, querer, o sea, yo con un palito de escoba yo imitaba los 20 de julio, para mí es algo muy especial esa fecha, porque siempre no me perdía el desfile del 20 de julio, yo cogía un palito de escoba y marchaba y hacía las mismas, o sea, tratando de imitar las mismas piruetas que hacían el ejército, la policía, y eso era algo que a mí me fluía por la sangre. Y como ha dicho, se le dio ese sueño y en el 2005 usted tuvo la oportunidad de prepararse para ser patrullero, ¿no? Correcto, Miriam. En el 2005 tuve la oportunidad, después de llevar un proceso de incorporación, a ser parte de la gloriosa institución Policía Nacional, la cual me siento orgullosa, aún no esté en ella, la verdad es algo que lo llevo en el alma de mi vida. Bueno, en el 2006, a usted ya, después de terminar los estudios, se le dio la oportunidad de trabajar como patrullero acá en la ciudad de Medellín. ¿Cómo fue esa experiencia de ya por fin realizarse en lo que quería? La verdad, ha sido la mejor etapa de mi vida. Dicen, casi siempre la gente dice que la mejor etapa es el colegio, y para mí no fue el colegio, sino que fue poder sentirme orgulloso de poder tener un título de algo que yo soñé desde niño y lo pude elaborar, construir, porque fue muchos sacrificios de mis padres, míos, económicos, de tiempos, de muchas cosas. La verdad, todo fue un proceso para poder lograr ese sueño. ¿Y cuál es el encanto, por cierto, de ser policía? De poder servir porque hay un concepto de pronto errado que tienen las personas del policía. De pronto por el error de una persona ya generalizamos en sí a todas las personas, pero se olvidan de que todos somos seres humanos y como seres humanos también somos dados a cometer errores, de equivocarnos, pero no nos da para poder señalar a todas las personas por el error de una sola persona. Bueno, el caso es que llevaba aproximadamente 2 años, usted me corregirá si no, cuando se dio un incidente que echó por tierra todos sus deseos en ese momento, sus sueños, sus ilusiones, hasta su honra. Cuéntenos qué pasó. Sí, Miriam, la verdad fue algo muy doloroso, muy triste, porque pasó algo iniciando mis pasos en mi carrera, en mi institución, truncados, no venir a juzgar a nadie. Como te dije hace un momento, todos somos seres humanos que cometemos errores, pero igual me inverso en una situación por un error que cometieron unos compañeros y ahí empezó la odisea de mi vida. La verdad fue algo que en ese momento fueron muchas cosas que pasaron por mi mente, por mi vida, pero siempre ahí pidiéndole a Dios que fuera la voluntad de Él, no la mía. Bueno, Darío, no vamos a entrar a profundizar en eso porque es doloroso para usted, no es lo conveniente. El caso es que usted fue
condenado. Usted dice, después de Sí. pasar por una odisea, tratando de demostrar su inocencia frente a un hecho que usted dice no cometió, a usted finalmente lo condenaron. Cuéntenos cómo fue esa condena, qué pasó. Sí, Miriam, esa condena fue pues dada por un juez de acá de Medellín, a 9 años y medio fue la condena. En sí, cuando a mí ya me llegó ya salió el dictamen de la condena, yo me di cuenta porque yo no estuve presente en la audiencia. Yo estaba laborando ya en otra ciudad fuera acá de Medellín, porque debido a esos sucesos yo fui destinado a otro departamento. Vine, me presenté al juzgado y fue algo, o sea, en medio de todo, ya después de que pasó todo eso, digamos, ya me puedo sentar y recordar y tomar eso como una evidencia bonita, no como en el momento que todo lo veía malo y mal. Estuve 3 días yendo del juez y yo, juez, aquí estoy. ¿Qué hace? No, yo no lo puedo mandar así para un centro de reclusión. Y duré durante 3 días yendo yo al juzgado, ya con una orden de captura, y hasta que el último me tocó fue yo mismo entregarme a la SIJIN, porque el juez decía que él no podía pues hacer nada, que había que esperar que la orden de captura fuera efectiva. Y ahí empezó el otro proceso. Ahí sí empezó ese túnel oscuro de la vida que me tocó confrontar en un momento. Exactamente, lo destinaron a la cárcel Bellavista, Bellavista, una de las cárceles más temidas yo creo que de Colombia, ¿no? Miran, eso es de pronto un concepto que la gente tiene, a pesar de que no deja de ser un centro de reclusión, una cárcel, como lo llamamos popularmente, pero allá hay seres humanos, Ajá. ¿sí? Al ver seres humanos, independientemente de la situación o la condición, hay gente que siente, que vive, que cada quien tiene una historia que contar, y algo muy bonito, allá pueden haber más personas inocentes, o han habido personas más inocentes que realmente por lo que los han condenado o nos han condenado. Exactamente, pero de todas maneras no deja de ser una cárcel con la que han pasado tantos hechos Sí. tan tristes que obviamente ya uno le tiene como, ¿cierto? Sí, tiene prevención, digamos, prevención sí. contra esta cárcel. Pero bueno, usted que estuvo allá es el que nos va a contar la historia. Yo solamente veo las cosas por fuera. Darío, hay un tango por ahí que tiene una letra que yo recuerdo que cuando lo escuchaba, yo pensaba, eso de sentir una persona cuando entra a una cárcel. Y dice, y llorando como un niño, como un hombre maldecí. Y yo pensaba, eso de empezar, los hombres más duros que uno ve cuando entran a una cárcel se derrumban, se vienen abajo. En el caso suyo, ¿cómo fue el ingresar a esa cárcel a la cual usted llevó seguramente muchas personas como patrullero? Miriam, totalmente verdadero. La verdad, uno no alcanza ni encontrar palabras para uno describir lo que uno siente en ese momento. Y yo iba allá en mi función a llevar personas allá a entregarlas, y yo siempre decía y miraba a esos muros donde yo veía ropas, cosas colgadas, y yo decía, qué temor uno estar allá. Cuando ya ingresé allá, la verdad, ya uno siente que el mundo se le derrumbó totalmente. O sea, totalmente, no, como te digo, no hay palabras exactas para uno describir ese instante, ese momento. Es algo muy degradante, porque uno siempre, el concepto es de todo lo malo, y cárcel no deja de ser cárcel. Ajá. Así la jaula sea de oro, no deja de ser una jaula. ¿Y cómo fueron esos primeros días? ¿Cómo fue ese irse adaptando a la realidad, a las circunstancias, a todo? Fue muy complejo, fue muy doloroso, triste, aún más uno sabiendo de que está en un lugar donde uno no es quien, ni es Dios, ni para uno juzgar, pero uno en su conciencia, que es el mejor juez que uno tiene, o sea, el juez que uno tiene como ser humano es la conciencia, no es ni siquiera otra persona, es la conciencia de cada ser humano. Y la verdad, uno tener su conciencia tranquila, limpia, de algo que no es la realidad de la que uno está viviendo, es lo que a ti te hace, o sea, te destroza totalmente. Exactamente, uno sentirse que está injustamente en ese lugar. Es una impotencia total. Bueno, ¿y qué fue lo más retador? Usted de esos 9 años y medio que le dieron de condena, pasó 5 años allá en la cárcel Bellavista. Durante ese tiempo, ¿qué fue lo más difícil, lo más retador para usted? Lo más retador fue que yo me alejé de la parte espiritual, porque yo peleé con Dios.
Yo dije, si Dios, si usted existiera, yo no estuviera acá. O sea, fue mi primer reto que tuve. Ni siquiera fue esas paredes, sino ese juzgar, o sea, ese juzgamiento. Dios, si usted existiera, yo no estuviera acá. Porque mi hogar, mi núcleo familiar siempre fue muy, o sea, hemos sido muy creyentes, muy católicos y siempre me infundieron eso desde mi hogar. Entonces yo dije, no, pues ¿cuál Dios? Si Dios existiera, yo no estuviera acá, porque Dios sabe que yo no hice o sea, yo no he hecho algo para yo estar acá, ni mucho menos por los hechos que me juzgaron. Y ahí fue donde empecé toda esta odisea. Eso fue la parte más dura por la cual yo considero que he pasado en mi vida. Exactamente, porque generalmente las personas se alejan de Dios justo en el momento en que más lo necesitan. Sí. Y usted pasó por una soledad allí, con una crudeza enorme, porque estando en la cárcel, tengo entendido, usted perdió el amor de la mujer que quería, ¿no? Sí, mi pareja que tenía en ese entonces con un hijo, tenía un añito mi hijo, y ella estuvo un tiempo, unos cuantos meses como en ese acompañamiento, y ya luego ella no, pues sin decirme nada, sino que se fue alejando de a poco, y es algo que uno percibe muy fácilmente, pues porque esas personas que están cerca de uno siente ese calor o esa distancia o esa cercanía. Poco a poco se fue distanciando hasta que ya, sin uno darse cuenta, ya esa ruptura ya se dio totalmente. Y ahí empezó ya otro tipo de duelo, otro tipo de tristeza, otro tipo algo que de condena que se suma a lo que uno ya está viviendo. Esa situación tan difícil suya. Y usted tiene un hijo, ¿cierto? Tengo 2 hijos. Tiene en este momento, sí. Pero, ¿cómo vivió su hijo, digamos, o sus hijos eso, o no tuvo la oportunidad de compartirles esto? No, durante ese tiempo únicamente a mi hijo, el mayor, que fue la pareja con la que estaba actualmente cuando viví esa situación, lo pude compartir con él estando allá únicamente 3 veces, 3 ocasiones, en 3 visitas. Ya hubo una lejanía de ella con el niño, y ya durante 4 años estando allá no tuve ni comunicación telefónica ni visitas pues por parte de ellos estando allá, que eso fue algo también muy duro para mí. O sea, el segundo hijo ya lo tuvo después, después de salir de la cárcel. Tiene 2 añitos. Bueno, y usted tampoco quiso que su familia se enterara lo visitara en la cárcel, ¿verdad? Sí, Miriam, es verdad. Yo a mi mamá y a mi papá siempre les decía que no, que estaba en un centro de reclusión de la policía. No les decía que era una cárcel, que era una casa finca, porque en sí realmente aquí sí existe en Medellín una que queda por Aures, que es una casa finca, pero igual yo no estaba allá, la realidad era esa, sino como para que ellos tuvieran como esa tranquilidad, como esa paz, porque son personas, toda la vida gente pues humilde, gente de campo, gente pues de una forma muy sana. Entonces como para que ellos no tuvieran esa magnitud, ese impacto, yo los traté de proteger de esa manera, diciéndoles que no, que yo estaba bien, que yo estaba estudiando, que en fin, o sea, les creé un panorama en sí para que ellos no tuvieran como ese trauma. Darío, ¿y usted de qué se pegó allá para tener por lo menos todos los días deseos, por lo menos abrir los ojos, de levantarse para no vivir, digamos, totalmente derrumbado? ¿De qué se pegó? ¿De qué le daba cierto, digamos, cierta fortaleza, por decirlo así? Mi hijo, mi primer hijo. Y ocurrió algo muy bonito unos meses después de estar allá, que fue un ser muy especial, que lo es, y en ese momento lo sigue siendo, y es algo que marcó la diferencia en mi vida. Ah, sí, ya, de eso ya vamos a hablar en un momentico, pero antes yo quiero saber cómo se vive dentro de una cárcel. ¿No hay solidaridad, por lo menos entre los mismos compañeros de celdas y demás, al saber que están compartiendo como una misma desgracia? Podemos ver de muchas cosas allá, podemos ver esa solidaridad, ver las personas que se paran, que dividen, las personas que son solitarias totalmente, que no hacen parte ni bien ni mal, sino que son solos. Cada quien crea de pronto un mundo, pero la gran diferencia del patio donde yo estuve éramos que la mayoría o casi todos éramos funcionarios públicos, entonces digámoslo, el tipo de trabajo que se tuvo, la preparación y eso,
la condición era muy diferente. O sea, en cuestión de trato, de convivencias, sí era muy diferente. O sea, no era un patio muy peligroso, supongo yo. Sí, era un patio, la verdad era un patio muy calmado, o sea, un patio muy calmado como todo. Ahí van a haber diferencias por X cosas, pero eran cosas que simplemente eran de solucionarlas, de hablarlas, pero no pasaban a mayores. A comparación de pronto en otros patios que eran primero hacinamiento, donde había de pronto apoderamiento de algunas personas, de espacios, de cosas, pero ya en ese patio la verdad era un patio muy, muy calmado. ¿Y cómo pasaba el día usted allí en un lugar que es como los hospitales, donde el tiempo pasa como bostezando, como que parece que no pasara? Yo me levantaba muy temprano, ya por costumbre, 5 de la mañana ya me estaba bañando, me estaba organizando, recibíamos alimentos a las 6 de la mañana, la contada, la verificación de la contada, pues que estuviera todo el personal, era 7 de la mañana, ya uno ya estaba pues organizado, bañadito, organizado. Como no tenía pues como una redención como tal que es para uno ir rebajando la condena, yo hacía mucho ejercicio, o sea, hacía ejercicio, después de hacer ejercicio ya me iba para mi celda, después de mi celda pues ya todo el tiempo pasaba como muy rápido, entonces ya era el tiempo del almuerzo, ya me almorzaba, ya hacían otra contada, llegaba ya el tiempo de la comida, ya no comía, ya subía a las celdas y ya uno si tenía pues allá los cuartos, lo que nosotros llamamos cuartos en nuestras casas o aquí afuera, allá se llaman parches o cambuches. Y pues si uno tenía la facilidad de tener un televisor o un compañero tenía, uno se ponía pues a ver televisor, las noticias o algún programa. Y eso era como el día a día cotidiano de allá. O sea, ¿termina uno adaptándose a un sitio como este o definitivamente es muy difícil? Uno por naturaleza, uno se adapta a las cosas, mas no quiere decir de que porque uno se adapte, esté contento, esté esté feliz con contento eso. o esté conforme. Es así, es así. Bueno, un día usted vio en el patio una persona que le llamó poderosamente la atención. Nosotros la conocemos acá en el canal y la conocemos mucho, se llama Rosalvita, pero usted en ese momento pues la conoció allá en la cárcel. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos qué pasó. No, no hay palabras para describir a esa mujer. Pues uno dice, el ángel, es un ángel. Ajá. En esa edición que yo tuve, y esa separación de Dios, un día ella llegó allá al patio a hacer sus oraciones, su alboroto, como nosotros lo llamamos, pues algo muy bonito. Y yo me acerqué al altar donde estaba la Virgen, ella hizo el rosario, yo me acerqué, escuché el rosario, la verdad no lo hice, pero simplemente lo escuché, porque tenía ese dolor y esa pelea interna, porque no entendían si el para qué, no el por qué, sino el para qué estaba allá o Dios me había llevado allá. Cuando ella terminó el rosario, que empezó a repartir los confites, yo lo primero que yo hice fue que me subí para la celda. O sea, no esperé que ellas llegaran de mí, sino que yo me fui. Pero eso me marcó mucho, porque yo sentí en ese momento que debía volver a retomar esa parte espiritual que yo había dejado por no entender las cosas en ese momento. A la semana siguiente ella regresó, un miércoles, que ella ingresaba allá al patio. Estuve en el rosario, lo respondí, lo hice. Cuando ella iba a llegar también donde me entregame el confite, también hice lo mismo. Ya la tercera fue la vencida. Me entregó el confite, me dio un abrazo. En ese abrazo pasaron miles cosas, miles porque sentí que descansé, sentí que realmente ese vacío que yo tenía en ese abrazo me llenó todo ese vacío que yo tenía. Ella volvió mi abrazo y me miró a los ojos y me dijo, mijo, yo sé que usted está acá, pero yo sé que usted es una persona buena, pero no se suelte de Dios. Rece más, y me dio una palmada en la espalda y ya. Yo sentí, mejor dicho, como, no, es que no hay palabras para describirlo, o sea, una felicidad inmensa, o sea, una felicidad, un lleno, sentí que esa día, o sea, que volví a nacer. Ajá. O sea, que volvió otra vez como al yo real. O sea, ese gesto de amor, de bondad de esa mujer, que pronto para los que no la conocen, la llaman la mamá de Bellavista, de la cárcel de Bellavista, porque es una mujer que desde hace muchos años acompaña la desgracia de todos estos hombres que están allí, de todos estos seres que necesitan de una mano amiga, de un apoyo,
y realmente no lo tienen, que si no fuera por ella, con sus confiticos, con sus oraciones, pues muchos Sí, muchos. hubiesen vivido un calvario todavía más pesado, Sí. como el suyo, que afortunadamente a partir de eso cambió. Cambió totalmente. Cambió tanto de que cuando ya salí allá, ya hago parte de la fundación que ella tiene. Ajá. Pero primero cuando salí allá di digamos, una lucha porque pues, se sufre el rechazo de la sociedad, el simple hecho de no haber estado allá. Exacto, pero no se me adelante, no se me adelante. Usted recibió pues ese abrazo y empezó, lo más bonito fue que volvió la mirada otra vez a Dios. A Dios, sí, total. De ya ella fue la costumbre cada 8 días que ella iba a estar en el rosario. Ya luego ella misma me llevó para un espacio allá, que fue donde empezamos los talleres de confecciones y calzado, Creados por ella. creados por ella. Ajá. O sea, ella llevó las máquinas, llevó retazos de tela para empezar a practicar. Entonces ya eso se convirtió en una redención de pena, lo que llamamos nosotros las rebajas, para descontar tiempo estando allá. Y me convertí como el monitor de esas otras personas que estaban allá también redimiendo pena. Exactamente, usted en una cárcel le dieron la mejor oportunidad, que es tener el tiempo ocupado en algo. Tiempo ocupado. Y ella le dio esa oportunidad de ir a los talleres. Y usted empezó a hacerse importante entonces dentro de los mismos, ¿no? Como acaba de decir. Sí, realmente fue algo en medio de la adversidad. Pese a tantas cosas que me han pasado en la vida, muy bonitas y buenas, esa es una de las cosas tan bonitas que me pasó en la vida y marcó mucho mi vida positivamente. Bueno, Darío, vamos a dejar entonces el programa en este punto, invitando a todos los televidentes para que no se despeguen y la semana entrante entonces nos acompañen para ver cómo termina esta historia. Por lo pronto, recordarles acá en el canal se está distribuyendo, se está vendiendo el libro A Conciencia para que todos ustedes tengan un examen de conciencia bien especial, bien sincero y vuelvan nuevamente a las manos del Señor. Que tengan un resto de día muy feliz. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias.